unido al grupo recién en esta clase. Bienvenidos y bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla y por favor me avisan si es que se logra ver. Si se ve, por favor me avisan con una lección. Ok, listo, Paola. Gracias, Paola, Denise, Rafaela. Qué gusto de que estén participando del grupo. Bien, como ustedes ya saben, se mencionó en un inicio del curso, cualquier duda, consulta, lo pueden hacer a través del chat, que yo voy a estar pendiente para poder resolver sus consultas. Bien, a ver, ya es nuestra clase número 2. El tema correspondiente a dicha clase es el proceso de intervención. ¿Listo? A ver, nosotros tenemos nuestro primer contacto con el paciente, que es el momento en el que conocemos su motivo de consulta, qué le motivó a asistir a terapia, por qué está requiriendo de nuestros servicios, ¿sí? Entonces, algo fundamental e importante que cuando nosotros tenemos este contacto con el paciente es establecer un buen rapport. Es decir, buscar esta adherencia al tratamiento, esta alianza, esta relación que se va a tener, relación profesional con el paciente, ¿sí? En donde el paciente cuando ingrese a consulta pueda sentir que está en un lugar seguro, que la persona que está al frente suyo es una persona capacitada, que no va a juzgar, que no va a realizar comentarios imprudentes frente a lo que el paciente manifiesta. Por el contrario, que él o ella pueda sentir, uno, que es un lugar seguro, y dos, donde pueden ser él o ella misma y puede emitir los comentarios que desee, evidentemente con el respeto al especialista. ¿Bien? Entonces, es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, digamos, el paciente o el consultante acude a la sesión y el especialista emite comentarios juzgativos? ¿Creen ustedes que el paciente va a volver a la sesión, va a volver a consulta o no? A ver, comenten. ¿Volverá o no volverá? No, ¿cierto? Muy bien, Denise, Rafaela. No va a volver, pues evidentemente, porque va a decir, no, esta persona no me ayuda, al contrario, siento que me juzga, siento que está emitiendo comentarios fuera de lugar, fuera de lo que yo esperaba en el proceso de psicología, ¿no? En este proceso de psicoterapia. ¿Bien? Entonces, fundamental siempre mantener una posición parcial, una posición empática, pero no realizar esa transferencia con el paciente, en donde todo lo que el paciente realiza me afecta, ¿no? Buscar ese punto de equilibrio en la relación paciente y especialista. Bien, basada en el respeto, basada en la escucha activa, en la empatía, en el compromiso y también en la responsabilidad con el proceso. ¿Listo? Por otro lado, también es recomendable que en este primer contacto nosotros podamos establecer horarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cada uno, ¿no? De los psicólogos, ya sea trabajando para una entidad pública, privada o de manera particular, tiene su agenda, ¿cierto? Tienen sus agendas. Entonces, ya tenemos algunos pacientes previamente agendados, establecer horarios de acuerdo también a la disposición del consultante y a nuestra disposición, ¿sí? Fundamental. ¿Para qué? Para que desde un inicio se pueda entablar un orden y una estructura en cuanto a los horarios. Ahora, ¿puede haber reprogramaciones? Por supuesto que sí. Pero, ¿qué me dice, chicos? ¿Qué me diría si una persona reprograma constantemente sus sesiones? ¿Qué les diría a ustedes esta conducta? Que un consultante reprograme constantemente sus sesiones. Muy bien, Rose, podría estar evitando.
¿no? Podría estar manifestando, perdón, esta resistencia. También no hay una constancia, no hay un compromiso con su proceso, ¿no? O hay quizás temas o ciertos factores que está evitando, que no quiere abordar, ¿no? Porque sabe que en terapia vamos a tocar ciertos temas que no les gusta, pero que a veces es necesario abordar, ¿no? Claro, en su momento, en el proceso, en el ritmo del paciente, pero también tenemos que ver mucho la estabilidad emocional que tienen los consultantes. Excelente, también César, Luisa, ¿no? Podría manifestar cierto nivel de inestabilidad. Bien, a ver, ¿qué más? Por otro lado, bueno, esto ya es muy personal, ¿no? Es decir, en el primer contacto podemos establecer los precios. ¿Por qué? Porque es un trabajo que hace el psicólogo, si bien es cierto, nuestra vocación es ayudar, orientar, llevar a cabo en la psicoterapia, es parte también de nuestro trabajo. ¿Cierto? Y muchos de los consultantes también no van a tener que realizar una retribución económica. Ahora, es ajustable. Por ejemplo, ¿cómo es que yo trabajo? Tengo una tarifa y si es que veo que el paciente no tiene las posibilidades, no tiene la economía suficiente, no tiene los recursos, pero sí necesita terapia y veo que es muy comprometido, se le realiza un ajuste, ¿no? De acuerdo a su realidad económica. Ahora, ello va a depender muchísimo, ya sea de ustedes, ya sea de la entidad donde trabajan o quizás de manera particular o en su propio centro, ¿no? Eso ya va a variar. Pero sí, desde el primer contacto, lo que solemos hacer, o bueno, yo lo que suelo hacer es comentarle los precios de las sesiones o de los paquetes. Por otro lado, el tipo de terapia, ¿no? ¿Qué tipo de terapia vamos a establecer? Si yo tengo formación en TCC, entonces le explico un poquito acerca de cómo funciona la TCC, qué implica la TCC, las tareas para casa, porque recordemos que eso es fundamental, ¿sí? El hecho de practicar las herramientas fuera de las sesiones. Bien, si tengo formación en otra corriente, también se le explica. El número tentativo de sesiones. Esto es fundamental que lo tengan en cuenta. Tentativo, porque muchos de los consultantes nos preguntan, nos dicen, ¿y cuántas sesiones vamos a llevar a cabo? Si yo le digo, bueno, aproximadamente unas 5 sesiones, en la quinta sesión quizás mi paciente tiene una recaída. Quizás en la tercera sesión recién estoy entregando el informe psicológico y no hemos realizado la intervención como tal. Entonces, siempre vamos a tener que destacar, recalcar al paciente que es un número tentativo de sesiones. O se puede requerir de más sesiones o de menos sesiones, dependiendo de cómo vemos la evolución, porque va a tener que influenciar distintos factores. El compromiso, la práctica que realiza, las redes de apoyo, la gravedad del problema, la resistencia, las recaídas, ¿bien? Hay varios factores que van a influenciar en el número de las sesiones. Entonces, siempre se le brinda un número tentativo. Y yo les recomiendo que cuando el paciente tiende, bueno, a mí casi la mayoría de mis pacientes me preguntan cuántas sesiones vamos a realizar, ¿no? Siempre les digo tentativo, es un número tentativo. A veces requiere de más, a veces requiere de menos. ¿Sí? ¿Qué más? En este primer contacto vamos a conocer las políticas y también en caso que no se cumplan los acuerdos establecidos en términos claros. ¿Por qué? Porque pasa, y quizás en algún momento les podría pasar, o ya les ha pasado, que por ejemplo, tengo consulta con el paciente X a las 8 y a las 9 tengo otro paciente, ¿sí? Entonces, mi paciente viene a las 8:45. En 15 minutos no se va a trabajar absolutamente nada, ¿cierto? Es totalmente distinto trabajar 15 minutos a trabajar 55 o 45 minutos. Entonces, siempre.
en términos claros, decirles cuáles son las políticas, ¿no? Porque de esta forma también educamos a los pacientes. Es un trabajo. Hay personas que también esperan, es decir, tengo pacientes a las 7, 8, 9, 10, ¿no? O dependiendo de la demanda del flujo de los pacientes. Y también requieren de respeto. Es decir, yo no puedo atender al paciente que vino a las 8:45 y que el paciente que vino a las 9 puntual, que espere. No. ¿Sí? Por respeto también a las personas y también a nuestro trabajo, no podemos permitir ese tipo de situaciones. Ahora, sí hay casos extremos, ¿no? Por ejemplo, un accidente o alguien se puso mal, etcétera, ¿no? Son casos que se puede entender y se puede reprogramar la sesión, ¿sí? Ahora, ello yo lo suelo poner también en el consentimiento informado. ¿Y qué es el consentimiento informado? Como dice su palabra, nos da el paciente, nos brinda su consentimiento, su aprobación para llevar a cabo el proceso de evaluación y de intervención. Entonces, yo suelo utilizar el que ven en pantalla. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí ponen los apellidos y nombres del paciente, la nacionalidad, estado civil, número de DNI, el nivel de instrucción, la ocupación. En el caso que sea para un niño, servicio que es solicitado a favor de mi menor hijo, en calidad de madre, de nombre Mariana Portugal, con DNI, domicilio. ¿Sí? Entonces son los datos generales y acá abajito ya pongo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, manifiesto que en pleno uso de mis facultades, uy, la veracidad de los datos aportados para la elaboración de mi historia clínica, de modo que he recibido información suficiente acerca del proceso terapéutico. Evidentemente, ustedes ya le han tenido que dar la información acerca del proceso, ¿no? Que es ello lo que les comentaba. El tipo de terapia, el número tentativo, cómo se va a llevar a cabo, las tareas que también se le va a dejar. ¿Listo? Algo que presto voluntariamente mi consentimiento de acuerdo a las condiciones que se transcriben a continuación. Por ejemplo, aquí hay 6 puntos que el paciente junto con el psicólogo lo van a leer. El proceso terapéutico se llevará a cabo en un determinado periodo de tiempo indicado por el profesional, siendo la duración de 45 minutos, pudiendo haber variaciones a criterio del especialista. Ahora, ello, a criterio del especialista, no pueden ser menos de 45 minutos, lo que nosotros o yo particularmente utilizo. ¿Sí? Puedo llegar a 55 minutos, me doy 5 minutos para poder regular emocionalmente y poder trabajar con el siguiente paciente, porque recordemos que también somos personas y es parte del autocuidado tener un tiempo de descanso para dar lo mejor al siguiente paciente. Bien, si yo ocupo 45 minutos, aproximadamente 5 u 8 minutos, estoy nuevamente en un proceso de autoayuda para continuar con el siguiente paciente. ¿Listo? Entonces, a veces los pacientes, pero pueden ser 30 minutos, no. Aquí no trabajamos con 30 minutos, trabajamos con 45 minutos. Ahora, nuevamente, eso va a depender mucho de la entidad en donde ustedes trabajen, ¿no? Por ejemplo, en mi centro, 45 minutos mínimo, máximo 55 minutos, ¿sí? Hay centros que trabajan 30 minutos, va a depender mucho del criterio y de la política de cada uno. ¿Listo? Por otro lado, el plazo de tratamiento será el que el profesional considere necesario de acuerdo a la problemática, es decir, de acuerdo a la evaluación. En este caso, se acordó en un paquete, en el caso que trabajen con paquete de sesiones, y el precio en un plazo de los meses. ¿Sí? Eso se coordina con el mismo paciente. El abono será por adelantado, el especialista, y esto es algo importante que yo siempre le recalco a los consultantes, que el especialista esperará 15 minutos a su paciente. De no presentarse, podría estar aceptando que se dará por realizada dicha atención. ¿Por qué? Porque hay muchos consultantes que, como les digo, vienen para 15 minutos para terminar la hora, 10 minutos o incluso una hora después, y no es algo dable ni para mí como profesional, ni para él, ni para tampoco los pacientes que están a la espera. ¿Sí?
El tratamiento podrá ser interrumpido en forma unilateral, es decir, ya sea que el paciente ya no considere que quiere la terapia, él puede retirarse, ¿sí? Ahora, lo que yo realizo es el seguimiento, sobre todo para las personas o los pacientes que tienen problemas graves, ¿no? Si se retira, trato de conocer cuál es el motivo de su retiro, si es que está recibiendo atención por la problemática, si tiende a ser grave, por la problemática que presenta. Adolfo, es importante. Por ética, es importante. Sí es importante, ¿no? No sé si también estés aquí en la realidad peruana, pero es algo fundamental que nosotros tenemos que sí o sí realizar el consentimiento informado. Ahora, si el paciente no está de acuerdo porque algo de los puntos no le pareció, se puede modificar de acuerdo a la negociación que se lleva a cabo sin que no se perjudique el paciente ni tampoco el psicólogo. ¿Sí? Pero sí es importante que los pacientes firmen su consentimiento informado. Es por ética, es algo que sí o sí tenemos que hacer. ¿Ok? Y como te digo, se puede quizás negociar o llegar a un acuerdo, más que todo, en algunos puntos que el paciente no considere, ¿no? Por ejemplo, 15 minutos para mí no es suficiente, para mí es 20 minutos. Ok, pueden ser 20 minutos, pero tenga en cuenta que solo se va a poder realizar 40 minutos de su terapia, ¿sí? 40 minutos. ¿Por qué? Por cuestiones del tiempo. Ahora, sí, a veces, si es que no tenemos paciente después, bueno, lo que nosotros realizamos es que nos demoramos 5 minutitos más con el paciente, no según lo que requiere. Bien, si es que hay una carga muy fuerte, también nos podemos demorar unos 5 o 10 minutitos porque estamos pues en una situación difícil, ¿no? Con el paciente. ¿Listo? Pero sí es fundamental, es importante, es algo que realmente todos los pacientes deben firmar. Bien. Y el punto número 6, que se garantiza la confidencialidad con relación a la información proporcionada por el paciente. Y eso es importante. No obstante, solo podrá ser vulnerado con causa justa de acuerdo a lo establecido en el Código de Ética del ejercicio de la profesión. ¿Sí? En caso su integridad física o emocional esté muy comprometida, entonces ahí sí podemos revelar. O en caso que una autoridad no legal nos contacte por el paciente y necesite la información, también se le brinda, ¿no? Por eso también realizamos el consentimiento informado, porque es una forma también de realizar la protección a nuestra profesión. ¿Sí? Bien, entonces, continuamos con la entrevista. Bien, la entrevista, pues, es una técnica que utilizamos, ¿no? Aparte de la observación, aparte de las pruebas psicológicas, bueno, algunos utilizan también los test proyectivos, ¿sí? La entrevista también tiende a ser o es una técnica que permite conocer los datos generales, el problema principal, las posibles causas de dicho problema y toda la información que consideremos necesaria para poder llevar a cabo una presunción diagnóstica y a posteriori un diagnóstico definitivo. ¿Bien? Entonces, las preguntas claves fundamentales que solemos utilizar es desde cuándo presenta esta dificultad, en dónde, cuándo, cómo, cuántas veces, en qué situaciones, ¿bien? Y todo lo que es la anamnesis, es decir, la anamnesis y el examen mental, ¿bien? Tenemos la anamnesis para niños, la anamnesis para adolescentes, la anamnesis para adultos y el examen mental, ¿no? Que evalúa la actitud, la orientación en las tres esferas, tales como el tiempo, lugar, persona, la atención, el pensamiento, el lenguaje, la concentración, bien, todo el examen mental que nosotros realizamos. Ahora, yo tengo una guía de cómo realizar la anamnesis para adultos. Se los voy a estar compartiendo, ¿ya? Entonces queda pendiente de ello. Y también, chicos, no olvidé, pero queda pendiente el material de la primera sesión que les comenté que les voy a estar proporcionando. Entonces, les voy a enviar
un modelo de cómo podrían hacer su anamnesis. Ello lo realizamos en la entrevista. ¿Listo? A ver, por otro lado, vamos a tener que identificar, según la TCC, los parámetros de las conductas problemáticas, es decir, su frecuencia, su intensidad y también su duración. ¿Vean? De las conductas problemáticas. ¿Listo? Por otro lado, vamos a identificar y definir el problema en términos conductuales. Por ejemplo, si mi paciente me dice, es que psicóloga o como se refiere, ¿sí? Es que psicóloga, tengo depresión y es una depresión grave. Ok, yo tengo la opción, que es la incorrecta, es decir, bueno, paciente refiere que tiene depresión. No podríamos llegar a ese punto. Tenemos que preguntar, indagar. Es decir, ¿cómo describes a tu depresión? ¿Por qué consideras que tienes depresión? Bien, necesito términos conductuales objetivos que puedan describir una posible depresión. Pero no es que yo me quede con el diagnóstico que se diga al paciente. ¿Qué pasaría, chicos? ¿Qué pasaría si es que yo me quedo con el diagnóstico, el autodiagnóstico, que el paciente me dice, es que tengo depresión? ¿Qué sucedería? ¿Qué creen? Sí, por supuesto, un gran sesgo, ¿no? ¿Qué pasaría? A ver, chicos, ¿qué creen? ¿Qué sucedería? Excelente. Se daría un tratamiento incorrecto, estaría anulándose como profesional, puede ser erróneo, ¿sí? Yo no me puedo quedar con lo que el paciente me dice. No, eso sería algo fatal, ¿no? Para nosotros como profesionales, ¿no? Y como dice Estrella, nos estamos anulando como profesional, ¿no? Entonces, yo tengo que preguntar, ¿cómo es tu depresión? Según lo que tú me comentas, ¿cómo es tu depresión? ¿Me puedes escribir qué, qué indicadores presentas que te dice que es una depresión grave? ¿Cómo se manifiesta esta depresión en el ámbito personal? ¿Cómo se manifiesta esta depresión en el ámbito profesional, en tu trabajo, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia? ¿Sí? Entonces, de esta forma yo ya obtengo más información. ¿Para qué? Para sintetizar todo el contenido que el paciente me dice y poder realizar una precisión diagnóstica correcta, de manera objetiva, ¿no? No solo con lo que el paciente me dice. ¿Listo? Por otro lado, vamos a tener que determinar los antecedentes y también los consecuentes, que yo les voy a enseñar a realizar ello, ¿ya? Es decir, a través del análisis funcional en la conducta, vamos a aprender a poder identificar los antecedentes y los consecuentes de la conducta problemática. ¿Bien? Por otro lado, también es importante identificar los recursos y las fortalezas que tiene el paciente. Porque si bien es cierto, tiene oportunidades de mejora, ¿bien? Si bien es cierto, tiene estas oportunidades de mejora, también tiene fortalezas, también tiene recursos, ¿sí? Entonces, es importante considerar y identificar qué fortalezas tiene el paciente que van a beneficiar el proceso de la intervención, ¿no? De la psicoterapia, además de las redes de apoyo.
Por ejemplo, yo tuve a una pacientita ya el año pasado que ella tenía problemas con las adicciones, ¿bien? Adicciones. Eh, tenía TLP, era diagnosticada con TLP, ¿no? El psiquiatra ya la había diagnosticado con TLP y también con adicción. Ahora, ¿qué pasaba? Que tenía su pareja que la incitaba a consumir las drogas como tal. Eso, pues evidentemente era un factor de riesgo, más no una red de apoyo. En un inicio, pues le resultaba difícil reconocer, aceptar que su pareja era parte de un factor de riesgo, más no una red de apoyo que le ayude a poder superar, a poder manejar y dejar la adicción, ¿sí? Puede pasar y es importante identificar factores de riesgo en su entorno y también las redes de apoyo. Poco a poco ella pudo comprender de que su pareja no era una persona que le ayudara, por el contrario, la limitaba. El chico pues no quería recibir ningún tipo de ayuda y era algo que también pues evidentemente escapaba del control de mi paciente. Hasta que decidió retirarse de ese entorno y pues poco a poco también llevó a cabo una mejor vida, ¿no? Una vida, una calidad de vida. Bien, a ver, aquí tenemos una pregunta. Mm, ¿Cómo así, Laura? Sanciones o ejemplos de sensaciones, emociones en ese caso. ¿En qué casito, Laura? No lo voy a entender. Ejemplos de sensaciones, emociones en ese caso. Ah, claro, sí, realizamos la psicoeducación. Al momento de nosotros ya tener un diagnóstico, una presunción diagnóstica, lo que yo realizo es la psicoeducación. Ahora, ya varias semanitas, nosotros, bueno, el TEC había lanzado un curso de TCC en ansiedad y depresión, ¿no? Terapia cognitivo-conductual en ansiedad y depresión. Y allí justo también estamos comentando acerca de ello, de que sí se realiza una psicoeducación para que el paciente pueda comprender su diagnóstico. Sí, que comprende, identifique qué emociones, sensaciones, pensamientos está teniendo, ¿sí? Y de esta forma, una vez que ya haya comprendido, pues llevar a cabo el cambio. Entonces, Laura, también te recomiendo que puedas visualizar los videitos que están en YouTube también de TCC en ansiedad y depresión para adultos. Bien, entonces sí, es parte de la psicoeducación que nosotros realizamos. Bien, bueno, esto de la anamnesis es lo que les decía y el examen mental. Ahora, nosotros, según la TCC, realizamos la entrevista y buscamos factores a nivel cognitivo, que son los pensamientos, a nivel afectivo, las emociones, a nivel fisiológico y a nivel motor. Cognitivo, preguntas tales como, ¿qué piensas en esta situación? ¿Qué significa para ti? ¿Cuál es tu interpretación de esta situación? ¿Sí? Siempre realizamos estas preguntas para poder hallar sus pensamientos, ¿bien? A un nivel cognitivo. A nivel afectivo, ¿qué sientes en esos momentos? ¿Qué emoción surge? ¿Dónde surge la emoción? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces surge la emoción? Por ejemplo, tristeza profunda. Tengo mucha tristeza. O ansiedad. ¿Bien? ¿Cuándo surge la ansiedad? ¿Cómo es que surge la ansiedad? ¿Cuántas veces al día ocurre la ansiedad? ¿Bien? ¿O sientes la ansiedad? A nivel fisiológico, ¿qué sensaciones internas experimentas cuando estás ansioso? Ah, pues ahogo, palpitaciones muy rápidas, temblores, sudoración, ¿sí? Entonces, ellos son netamente aspectos fisiológicos. Y el motor, ¿qué hace usted en estos momentos? Es decir, ¿cuáles son las conductas
que usted realiza ante la situación, ante la emoción y también ante las respuestas fisiológicas, ¿sí? ¿Desde cuándo tiene lugar el comportamiento problemático? Bien, a ver, por aquí tenemos frecuencia e intensidad, sí, así es esa, ¿no? Entonces buscamos en estos cuatro aspectos fundamentales que el ser humano es un ser integral y que pues se integra cognitivo, afectivo, fisiológico y motor. ¿Listo? Ahora, la entrevista tiende a ser respetuosa, armoniosa, siempre procurando respetar el espacio personal del paciente. Bien, nosotros pues deberíamos ya tener la capacidad de la escucha activa. Es no solo escucho por escuchar o no solo escucho para dar una respuesta, sino escucho, comprendo, ¿sí? Estoy atento a lo que me dice el paciente. Hay tolerancia, paciencia, empatía y objetividad, ¿no? Soy objetiva ante los comentarios que menciona el paciente, ante su vida, ante la narración de sus experiencias, etcétera. Soy empática, entiendo cómo se siente, ¿no? Al entender, también voy a manifestar comentarios, a manifestar mi diálogo en favor a la emoción. Siempre es importante validar la emoción de los pacientes, ¿sí? Porque en caso contrario ya no van a querer venir, porque la invalidación se da o lleva a cabo esta resistencia. Ya no quiero ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque me dice que yo no debería de sentir el enojo. No, al contrario, el enojo es una emoción normal, natural. Todos los que estamos presentes aquí en algún momento nos hemos enojado, en algún momento hemos sentido miedo, en algún momento hemos sentido alegría y es válido, ¿sí? Entonces siempre tengamos cuidado con ello, mucha empatía. ¿Sí? La entrevista también es activa. ¿Por qué? Porque el paciente adopta un rol activo frente a sus dificultades. Igual, el proceso también tiende a ser activo. ¿Sí? Eso ya también lo habíamos comentado en la primera sesión. ¿Listo? Ahora, vamos a ver tres actitudes que a veces los pacientes manifiestan en este contacto que tenemos con ellos. ¿Sí? En primer contacto. Por ejemplo, el paciente que no tiene conciencia de su conducta. Más que todo ello se da en los niños, en los adolescentes, ¿no? Es que yo no sé por qué estoy aquí. O cuando yo le pregunto, ¿por qué crees que estás aquí? No sé. ¿Qué crees que vamos a hacer aquí? No sé. Yo creo que mis papás deberían ir al psicólogo. Yo no. Y probablemente también tengan razón. ¿Sí? Probablemente, ¿no? Ya eso se va a ver con el paso de las sesiones, ¿sí? No tengo conciencia. Normalmente eso se da, como les digo, en niños y en adolescentes, ¿no? No hay una conciencia de enfermedad. El paciente llega confundido, sin claridad en cuanto a sus problemas, no sé qué no sé si realmente quiero llevar un proceso de psicoterapia o yo solito, ¿no? No sé qué es lo que estoy sintiendo, no sé lo que tengo, no sé si esto me va a ayudar, ¿eh? Y el paciente tiene conciencia de su conducta disfuncional, que es otra actitud que viene cuando le pregunté cuál es el motivo por el cual quieres llevar psicoterapia, ¿no? Bueno, porque tal cosa. Ellos ya tienen claridad en cuanto a la problemática que actualmente están presentando. ¿Listo? Entonces, son tres actitudes comunes que los pacientes pueden manifestar ante el primer contacto. ¿Listo? Ahora, algo que yo suelo realizar con algunos pacientes, dependiendo ¿sí? de cómo nosotros lo veamos, la actitud, bien, una tarea para la casa. Es decir, le solicito que pueda redactar una pequeña autobiografía, narrando los acontecimientos más importantes de su vida. Pero ojo, tanto positivos
como negativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me permite ver qué es lo que él o ella considera positivo y negativo. ¿Por qué lo considera positivo y por qué lo considera negativo? ¿Por qué considera que es un acontecimiento importante? ¿Qué hay detrás de ese acontecimiento importante? ¿Qué pensamientos hubieron detrás de este acontecimiento, de este hecho? ¿Sí? Entonces, me proporciona información acerca de la percepción y además también de las experiencias que el paciente considera como importantes para su vida o en su vida. ¿Listo? Bien, chicos, a ver, quiero saber si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta, o todo está claro. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Yesenia, buenas noches. Buenas noches. Quisiera consultar si de repente esta tarea, lo que usted nos está mencionando, también sirve en este caso para pacientes que tienen miedo, preocupación y el tema de contagiarse el VIH, Sí, o la intervención sería distinta. Yesenia, y también para todos, es una tarea inicial, después del primer contacto. Ahora, va a variar, lo puedo utilizar como también no lo puedo utilizar, solo es una sugerencia, ¿no? Pero si el paciente, por ejemplo, tiene miedo a contagiarse, también lo puedes utilizar, porque ahí tú vas a poder eh, conocer qué hechos importantes considera en su vida, ¿no? Positivo y negativo. Solo es para conocer, pero sí lo puedes utilizar, ¿no? Ahora, sería distinto para una persona que tiene muchos, quizás, traumas en su pasado. Allí yo lo tendría que reconsiderar, porque quizás actualmente no tiene la estabilidad para poder recordar ello, ¿no? Y por lo tanto le evito. Entonces, yo particularmente en esos casos no lo utilizo. ¿Sí? Pero en casos como de ansiedad, en casos de miedos, de baja autoestima, de pensamientos o diálogo interior muy negativo, en ese tipo de casos sí suelo utilizarlos. ¿Sí? Entonces sí, normal lo puedes utilizar. Bien, esta tarea. Bien. Entonces, continuamos. Listo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de parte de la entrevista. Sí son parte de, por ejemplo, ¿no? Describe detalladamente el motivo de tu consulta, qué sientes, qué piensas, qué te parece el problema que te trae aquí, cuándo fue la última vez que ocurrió el problema, con qué frecuencia ocurre el problema, cuánto dura, con qué intensidad. Claro, nosotros no le vamos a decir el problema, sino ya su motivo de consulta, ¿no? Si es ansiedad, entonces, ¿cuándo fue la última vez que has sentido ansiedad? ¿Cómo sentiste? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia sientes ansiedad? ¿No? O evito mucho a las personas, no me gustan las exposiciones, no me gusta tener contacto o no me gusta que los demás me observen, ¿sí? ¿Cómo te afecta ello a tu vida diaria? ¿O qué problema te ha traído este comportamiento? ¿Sí? Entonces son algunas preguntas que nosotros podemos utilizar, ¿no? Cuando empezó el problema, desde ese entonces se ha agravado, se mantiene en intensidad o tiende a ser más intensa, ¿no? O menos intensa quizás, ya depende. ¿Listo? Entonces, ese es el primer encuentro. Ahora, vamos con el segundo encuentro, es decir, ya la segunda sesión, por decirlo de esta forma. ¿Bien? Ya realizamos lo que es la evaluación funcional. ¿Listo? Entonces, aquí nos vamos a delimitar o el inicio de la delimitación de la preocupación del paciente. ¿Sí? Por otro lado, vamos a ver cómo está realmente afectando ello en su vida. El nivel de conciencia de la responsabilidad que tiene sobre sí mismo y también sobre el proceso. ¿Qué cambios tendría que darse para que él pueda superar su estado? También vamos a identificar estos factores, expectativas del paciente. Y eso es importante, considerar y averiguar qué expectativas tiene el consultante. ¿Por qué? Porque sí nos ha pasado que viene el paciente
y me dice, bueno, yo he venido aquí para que usted me resuelva los problemas. No, nosotros no podemos resolver los problemas de los demás. Esa no es nuestra función. Y desde un inicio se le tiene que decir a los pacientes, yo no puedo cambiar tus pensamientos, yo no puedo ir a tu trabajo, yo no puedo ir, no. Sí, somos facilitadores, guiadores, te damos las herramientas, te proporcionamos, somos de soporte emocional, vamos a acompañarte en este proceso, vamos a darte lo fundamental, pero la expectativa que el paciente tuvo en ese momento fue una expectativa irreal. Si yo no hubiera averiguado su expectativa y hubiera continuado con el proceso, quizás el paciente se hubiera retirado. ¿Sí? Porque no cumplí con su expectativa. Pero si es que yo averiguo y la expectativa es una creencia real que se ajusta a la realidad de la psicología del proceso, entonces el paciente va a continuar porque ya desde un inicio se le dijo. ¿Sí? Entonces, siempre tengan cuidado con las expectativas que tienen los pacientes en el proceso y también el nivel de motivación. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí más que todo yo suelo utilizar esta, esta gráfica. Ya, yo le digo, a ver, las personas tenemos diferentes áreas, ¿sí? El área social, el área familiar, a veces el área de pareja, sexual, el área académica, o el área laboral, espiritual, personal y el área de la salud, ¿sí? La mayoría de las personas tenemos estas áreas. Algunos no pueden tener pareja o no tienen pareja, está bien. Algunos ya no están estudiando, están laborando, también va a variar, ¿sí? Va a variar. Pero son áreas fundamentales en las personas. Entonces, vamos a comenzar con cada una de las áreas. Es decir, de la escala del 1 al 10, siendo el número 10 el máximo puntaje que tú le puedes otorgar en esta área. Es decir, si se siente completamente satisfecho, entonces será un 10. Si es que no se siente nada satisfecho, entonces será un 1. ¿Bien? Entonces, una vez que yo le explico esta gráfica, le doy esta rueda de vida, ¿sí? Que ella suele utilizar. Entonces le digo, acá vamos a poner el área social, académico, el área de la salud, el área familiar y todas las áreas que previamente te he mencionado. Este punto vale 1 y la corteza vale 10. Entonces, tú te vas a cuestionar de 1 o de 0, lo puedes manejar también con 0, ¿sí? O 10. Del 0 al 10, ¿qué tan satisfecho o satisfecha te sientes en el área familiar? Ah, bueno, me siento un 3. Entonces, pongo aquí que sería mi 3, le pongo el número 3 y lo pinto. Por ejemplo, así. Ahí no sé. Vamos con... Sí, y pinto. O bueno, el paciente lo pinto. De la misma forma, del 0 al 10, ¿qué tan satisfecha te sientes en el área social? Ah, un 2. Ok, un 2. De la misma forma. Pones un número y pinta. Bien. Entonces, lo ideal es que realicen toda tu rueda y lo pinten, ¿no? Y que siempre pongan el numerito. Bien. Una vez que realiza ello, yo le pregunto, ¿cuáles son las razones que justifican o sustentan ese puntaje? ¿Sí? Bueno, en el área social por tal razón. En el área familiar por tal razón. Bien, esas razones nosotros siempre lo anotamos, ¿sí? Para poder abordarlo en un futuro. Bien, ahora también yo les digo, quiero que observes tu rueda. Les doy unos segundos para que ellos observen su rueda y le digo, ¿qué te dice? ¿Qué te dice tu rueda? Que no estoy bien, que no me siento satisfecho, que no me siento tranquila, no siento esta paz, ¿sí?
Bien, ¿cómo sería tu rueda ideal? Entonces, con otro color de lapicero, ¿a dónde te gustaría llegar? Bueno, en el área familiar me gustaría llegar en un 8. En el área social me gustaría llegar también en un 8. Bien, y así sucesivamente. Esa es la meta que el paciente quiere lograr. Bien, y que en el proceso vamos poco a poco a llevar a cabo. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿hay alguna duda o consulta con relación a esta técnica? ¿O todo está claro, chicos? Si no, para volver a repetir. Si todo está claro, también, por favor, me mencionan todo claro o alguna reacción para poder continuar. Ok, todo claro. Perfecto. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros también brindamos a los pacientes y es algo fundamental? La autoobservación y el autorregistro, ¿sí? Ahora, siempre en DCC, siempre, ojo, realizamos el autorregistro, ¿bien? Hay diferentes, sí, César, lo utilizamos en un inicio y yo lo utilizo al final. Y ahorita te voy a explicar, ¿ya? Porque al final. Mejor te explico ahora mismo, porque después se me puede pasar. Entonces, recordemos que la paciente había dicho en un nivel 8, ¿vean? Es lo que él espera. Entonces, ya al finalizar todo el proceso de intervención, nuevamente aplico la rueda para ver cómo él o ella siente sus niveles de satisfacción. Probablemente hayamos llegado en un 8, probablemente en un 7 o probablemente en un 9, ya va a variar. ¿Bien? Y lo que yo realizo es, mira, esta es tu primera rueda y esta es tu segunda rueda, tus ruedas de vida. ¿Qué te dicen? ¿No? Y varios pacientitos se pueden a llorar porque, bueno, están felices en su proceso, orgullosos y también están satisfechos de todo lo que ellos han logrado. ¿Sí? Entonces, yo suelo utilizarlo al inicio y también al final para que el paciente realice esta comparación. ¿Bien? Entonces, volviendo al autorregistro. A ver, aquí nosotros permitimos o invitamos al paciente a que éste pueda ser consciente de su propio comportamiento, que quizás puede pasar desapercibido, ¿sí? También funciona como un feedback. Ahora, el autorregistro puede cambiar, ¿sí? Puede cambiar. Por ejemplo, en TCC de depresión y ansiedad vimos varios autorregistros, diferentes autorregistros que podemos llevar a cabo en los días crisis, en los días en los que nos sentimos bien, ¿listo? Pero el que ven en pantalla es el básico, el primero que solemos utilizar. Entonces, aquí tiene que plasmar la fecha, ¿no? Por ejemplo, lunes 4 de julio. Situación. Discutí con mi pareja. Emoción. Ansiedad, enojo. En un nivel ansiedad, en un nivel 9 y enojo en un nivel 10. Ok. Pensamiento. Me va a pedir el divorcio, ya seguro está con otra persona, ya no me quiere. ¿Qué hice? Le grité y me fui de fiesta. ¿Sí? Ese es el autorregistro que realiza. Y lo tiene que realizar por una semana. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos una línea base. ¿Qué es la línea base? ¿Sí? La línea base se va a tomar todo lo que ha considerado el paciente para realizar lo siguiente. Por ejemplo, aquí es una línea base de las emociones. Entonces, si digamos, el día lunes presentó ansiedad, el día martes culpabilidad, el día miércoles ansiedad, el día jueves tristeza, el día viernes cólera y tristeza, el día jueves, o perdón, sábado o domingo, sí, tristeza, cólera. Bien, entonces yo voy a tomar todo lo que es la emoción para realizar mi línea base de emociones.
Entonces, todo ello lo proceso en un Excel y me sale como ven en pantalla, ¿no? Por ejemplo, el día viernes sentí quizás en un nivel mínimo la cólera y también la culpabilidad. Pero ese mismo día sentí un nivel alto, la tristeza, y un nivel más alto, la ansiedad. ¿Bien? Entonces, de esta forma vemos que las emociones están, que van en pico, abajo, en pico, abajo. ¿Sí? Esa es mi línea base. Ahora, yo también puedo hacer mi línea base de las conductas. También puedo hacer de las conductas. Particularmente manejo de la emoción y a veces también de las conductas. ¿Sí? Pero más me guío yo de las emociones. ¿Listo? Por ejemplo, este es de una paciente X que dice, a ver, Aaron me llamó y me dijo para encontrarnos y hablar. Esa es la situación. ¿Qué sentí? Ansiedad en un nivel 9, felicidad en un nivel 9. ¿Qué pensé? Que necesitaba encontrarme con él, que íbamos a retomar la relación. Ese fue mi pensamiento. ¿Qué hice? Le respondí que sí, salimos a comer y tuvimos intimidad. ¿Listo? Después, le escribí a Aaron y no me contestó a pesar que le insistí. Aaron es su expareja. ¿Qué sentiste? Ansiedad en un nivel 9, tristeza en un nivel 8. ¿Qué pensaste? Que ella no me quiere, creía que íbamos a retomar la relación, pero sus actitudes me dicen todo lo contrario. ¿Qué hiciste? Fui a buscarlo a su trabajo y a su casa y hablé con sus amigos para poder ubicar. Entonces, de todas las emociones que ha registrado de la semana, yo realizo mi línea base, que es esto. ¿Listo? Ahora, también a la par de realizar mi línea base, yo tengo que aplicar las pruebas, ¿sí? O test psicológicos, tales como el test de Raven, el test de Cattell, la autoestima de Cooper, desconociendo mis emociones, el Milo, un 4, el 3, el que manejen, el MAS y el STAI, bueno, algunos utilizan los test proyectivos, el ICE de Barron, etc. ¿Sí? Los test que se ajusten al motivo de consulta, particularmente yo realizo trato de realizar una evaluación integral donde vea ahí se Barron, que es el nivel de coeficiente emocional. También evalúo su coeficiente intelectual, su personalidad, bien, ansiedad, habilidades sociales, habilidades para la vida, autoestima, bien. ¿Por qué? Porque son indicadores que para mí tienden a ser importantes de acuerdo al motivo de consulta. Sí, siempre de acuerdo al motivo de consulta. ¿Listo? Bien, entonces, una vez que yo ya tengo lo que son los resultados con la línea base y a la entrevista, emito mi informe psicológico, el paciente tiene el derecho también de tenerlo, ¿sí? Ya sea de manera, eh, bueno, yo lo que realizo es la exposición, la explicación del informe psicológico, absuelvo las dudas de los consultantes y realizamos ya el proceso de intervención, ¿no? Con la precisión diagnóstica y todo lo demás. Todo lo que implica el informe psicológico. ¿Sí? Bien, hasta aquí, chicos, todo claro. Si hay dudas, por favor, me escriben, que yo estoy al pendiente. A ver, ahora vamos a aprender a realizar el análisis funcional de la conducta y el análisis topográfico de la conducta. ¿Sí? Lo que les decía, al momento de realizar el proceso de evaluación, tenemos que ver qué antecedentes y consecuentes manifiestan los consultantes para que la conducta aún prevalezca. ¿Listo? Entonces, aquí realizamos el análisis primero topográfico de la conducta, que nos permite identificar las manifestaciones. De esta forma, vamos a ver el análisis de las respuestas motoras y de los parámetros de la conducta, ¿sí? De ambos. Dentro de las respuestas motoras o las respuestas en sí, está el motor, que son las conductas observables, fisiológico, que son las reacciones del cuerpo, tales como sudoración, ahogo, tensión muscular, palpitaciones aceleradas, etc. ¿Bien? Cognitivo, que son los pensamientos, y finalmente la
emoción, ¿sí? Que son todas las emociones, alegría, tristeza, rabia, miedo, etc. Además, que también vamos a tener que indagar en los parámetros de la conducta. Por ejemplo, la frecuencia, la duración y la intensidad. ¿Qué tan frecuente es que mi paciente se autolesione? La duración de la conducta, la intensidad de la misma de la escala del 0 al 10. ¿Listo? Bien, ahorita vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo mejor. ¿Ya? Y a la par, a la vez, juntos, realizamos el análisis funcional de la conducta, ambos. ¿Bien? Es decir, realizo el análisis funcional de la conducta y también realizo el análisis topográfico de la misma. ¿Qué es el análisis funcional de la conducta? A través de ella, nosotros podemos identificar qué factores o qué variables influyen en la persona. Entonces, aquí nosotros vamos a hallar el antecedente, que son los acontecimientos que ocurren antes de haber ejecutado la conducta problemática. Es decir, ¿qué pasó antes de que mi paciente consuma alcohol? ¿Qué pasó antes de que mi paciente se autolesione? ¿Qué puede estar provocando la conducta de que mi paciente no asista a las reuniones sociales, a las exposiciones? ¿Sí? Entonces, el antecedente es qué pasó antes de la conducta problemática. Y hay antecedente externo y antecedente interno. Externo es aquello que sucede fuera de la persona, que puede ser observable por los demás. Bien, y el antecedente interno es lo que sucede dentro, en el interior de la persona. Pensamientos, sensaciones, ideas, recuerdos, imágenes, sentimientos. ¿Listo? Una vez que hallamos el antecedente, también tenemos que hallar el consecuente, que son acontecimientos que ocurren después, ojo, después de haber emitido la conducta. Y que este consecuente está reforzando, está haciendo que el trastorno se mantenga o que la conducta problemática se mantenga. ¿Sí? Entonces, también de la misma forma hay consecuentes externos y consecuentes internos, ¿sí? Recuerden que los externos es aquello que pasa fuera de la persona y los internos es aquello que sucede en el interior de la persona. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para poder consolidar mejor el aprendizaje del análisis funcional de la conducta, ¿ya? Cualquier duda también, chicos, escriban, porque de repente es mucha información, no lo sé, pero para mí es importante que quede claro, ¿ya? Que quede claro el análisis funcional de la conducta. A ver, entonces, la respuesta, vamos a ver, la respuesta problemática es que mi niña llora y grita. ¿Listo? Esa es la respuesta problemática que tiende a ser muy frecuente, que tiende a ser muy irritable, sí, probablemente. Ok, vamos allá primero, el antecedente. ¿Con qué preguntas? Con lo siguiente. ¿Qué ha sucedido antes de que la niña llore y grite? ¿O qué puede estar provocando de que la niña llore y grite? ¿Bien? Entonces, ¿qué sucedió antes o qué puede estar provocando esta conducta problemática? Y la mamá me dice, bueno, es que yo le suspendí el uso de la computadora. Ok, este es el antecedente. ¿Sería un antecedente interno o externo? La madre le suspendió el uso de la computadora. ¿Sería un antecedente interno o externo? Externo, ¿cierto? Muy bien, sería un antecedente externo porque es algo que se puede observar y sucede fuera, perdón, de la niña, ¿sí?
Ok, ya hallamos el antecedente. Ahora vamos a hallar el consecuente. Paso número 2. Le puedo preguntar, ¿qué pasó después de que la niña llore y grite? ¿Ya? O también puedo realizar la siguiente pregunta. ¿Qué consigue con eso? ¿Qué consigue la niña cuando llora y grita? ¿Sí? Yo particularmente utilizo más para los adultos esa pregunta. ¿Qué consigue con eso? ¿Sí? Porque me da mayor información. Yo particularmente, o ya ustedes pueden utilizar qué consigue con eso o qué pasó después. En este caso, la mamita me responde, bueno, cedí ante el grito y el llanto, de modo que le permití el uso de la computadora. ¿Sería un consecuente interno o un consecuente externo? Excelente. Externo y un reforzador, ¿cierto? Está reforzando la conducta. ¿Por qué? Porque la niña ya sabe que para la próxima, en una próxima ocasión, que mamá y papá o mamá no le dé algo, ella va a llorar y va a gritar y va a tener lo que quiere, porque ya la mamá está reforzando la conducta. ¿Listo? Entonces, si yo no realizo el análisis funcional en la conducta, yo me quedo solo con este motivo de consulta, es que mi niña llora y grita, ya, yo puedo trabajar gestión de emociones, identificación de las emociones, control de la ira, puedo trabajar mindfulness, respiraciones, etc. ¿Sí? Trabajo con la niña, sí, pero no estoy viendo el fondo, no estoy viendo cuál es el factor de fondo que está reforzando la conducta. En este caso es la conducta de la mamá, ¿cierto? Es la conducta de la madre que está reforzando la conducta de la niña, ¿sí? Entonces aquí psicoeducación a la mamá, pautas de crianza, pautas para poder abordar estas situaciones. ¿Para qué? Para que la conducta se extinga. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejemplo. La respuesta problemática es el consumo excesivo de alcohol. ¿Qué pasó antes de que tú consumas alcohol? ¿O qué puede haber estado, o qué puede provocar o estar provocando que tú consumas alcohol? Y acá el paciente me dice, es que recuerdo cuando terminé con mi pareja. ¿Sería un antecedente interno o externo? ¿Qué cree? Interno. Excelente. Interno, ¿cierto? Lo que sucede en el interior de la persona. ¿Listo? Consecuente. ¿Qué consigues al consumir alcohol? ¿O qué pasó después de que tú consumas alcohol? ¿No? ¿Qué consigue? Bueno, consigo evitar sentir el dolor y olvidar mi pena, que también sería un consecuente interno, ¿cierto? Así es, Nilva, sería interno. Yo evito sentir dolor y olvido mi pena. Y esto está reforzando mi consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque todavía no tengo las herramientas necesarias para poder lidiar con el dolor, afrontar el dolor y gestionar la emoción como tal. ¿Sí? Así es, Luisa. Ocultar el dolor, evitar esa emoción de la tristeza, que pues no nos gusta sentir, pero que es necesario muchas veces sentir la emoción. ¿Listo? Hasta aquí, chicos. Consultas, dudas, preguntas, todo claro. Todo claro. Excelente, Luisa. Ok, Nilma, muy bien. Estefanía también. Bien, ahora, Yesenia. Bien, chicos, ahora vamos a ver.
Pero ustedes dirán, Mariano, tú me dijiste que el análisis funcional de la conducta se hace también el análisis topográfico de la conducta y no hemos visto ello. ¿En dónde tengo que realizar este análisis topográfico de la conducta? Precisamente en la respuesta, aquí. Bien, entonces aquí yo voy a realizar la topografía de la conducta. Consumo de alcohol. Nos vamos aquí. Motor. ¿Cuál es la conducta? Consumir alcohol. Fisiológico. ¿Qué siente? Presión en el pecho, quizás ahogo, ¿bien? Cognitivo, que no soy suficiente para ella, que me dejó porque seguro nunca me amó, no voy a ser feliz sin esta persona, ¿bien? Emociones, tristeza, ansiedad. Ok, frecuencia de la conducta. ¿Cuántas veces tiendes a consumir alcohol? Quizás al día o a la semana. Ah, bueno, a la semana unos 5 veces, 5 días a la semana. O quizás al día consumo 2 veces. Bien, entonces ellos se registran. Duración de la conducta problemática. Aproximadamente estoy consumiendo alcohol unas 3 horas, ¿no? O 5 horas, ya, dependiendo. Intensidad. Del 0 al 10, ¿qué tan intenso es la conducta? 10, ¿por qué? Porque tomo hasta perder la conciencia. ¿Sí? Entonces ya realizamos el análisis topográfico también de la conducta. ¿Listo? A ver, vamos a ver un casito, ¿sí? Y voy a pedir su colaboración, ¿sí? A través del chat. A ver, entonces, el caso es el siguiente. Rafael, de 17 años, reacciona de manera agresiva, golpeando, gritando, cuando su mamá le llama la atención o discute con su hermano. Ante ello, algunas veces se tira al suelo, se golpea la cabeza con sus manos o sacude a su hermana cuando se siente muy enojado. Cuando termina de hacer sus rabietas, se dice a sí mismo que es tonto. Su padre acude a su casa para castigarlo, la madre le riñe y la hermana le ignora. Bien, este es el casito que nos viene a consulta. ¿Listo? Vamos a hacer el análisis primero topográfico, perdón, el análisis funcional de la conducta. ¿Qué pregunta nosotros podemos hacer para hallar el antecedente? ¿Qué pregunta podríamos realizar para poder hallar el antecedente? Ya, ¿qué es lo que te llevó a tomar esa actitud? Muy bien, también podría ser. ¿Qué otras, qué otras preguntas? Ya lo hemos visto en la diapositiva anterior también. ¿Qué ocurrió antes de reaccionar de esa manera? Muy bien. Excelente. ¿Qué sucedió antes? Excelente, César, ¿no? ¿Qué puede estar provocando la conducta? Muy bien. Y el consecuente, ¿qué sucedió antes? Muy bien, Estrella. El consecuente, chicos. ¿Cómo podemos hallar el consecuente? ¿Con qué preguntas? Excelente. ¿Qué consigues con eso? ¿Cierto? ¿Qué consigues con gritar, golpear, ¿sí? Cuando la mamita te llama la atención. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos. A ver, situación, mejor dicho, el antecedente. ¿Qué desencadena esta conducta problemática? Bien, y aquí tenemos dos antecedentes, el antecedente externo y el antecedente interno. Externo.
cuando su mamá le llama la atención y cuando discute con su hermano. ¿Listo? Antecedente interno. Probablemente quizás allí el paciente nos diga que mi mamá siempre me molesta, mi hermana es una odiosa y siempre me exige las cosas. ¿Sí? Son pensamientos que el paciente pudo haber registrado. ¿Listo? Antecedente interno. Respuesta. Y acá realizamos la topografía. Respuesta de la conducta motora. Golpea, grita, se tira al suelo, se golpea la cabeza. Respuesta emocional. Enojo, frustración. Respuesta de pensamiento cognitivo. Soy un tonto, mi mamá es mala. ¿Listo? Esa es la respuesta que tiende a ser problemática. Bien. Y las consecuencias. ¿Qué consigues con esto? Uno, que venga mi papá a verme, aunque fuera por un rato. Reforzamiento positivo. ¿Por qué es un reforzamiento positivo? Porque el papá es el estímulo que se presenta para reforzar la conducta agresiva. ¿Qué está pidiendo aquí? ¿Qué creen, chicos, con esto? Con ello, que el papá venga a verlo, aunque fuera para gritar. ¿Qué está pidiendo o qué hay detrás de esto? Atención. Excelente. La atención. ¿Sí? Están buscando la atención del papá, en este caso, ¿no? O también quizás del amor. ¿Listo? Bien, consecuente interno, nadie me entiende, a nadie le importa, pero al menos conseguí que mi papá venga a verme. Entonces, si yo me porto mal, mi papá va a venir a ver. Así es, Estrella, ¿no? Y claro, tiende a ser una forma de llamar la atención de una manera incorrecta, porque todavía no tiene esta gestión, quizás, o manejo de la situación. Ahora, también aquí es importante trabajar con los papitos. Ojo, porque también está pidiendo, por algo está pidiendo una atención, porque quizás nunca recibió ella, quizás fue una atención muy vaga. Bien, nuevamente, este análisis funcional de la conducta nos ayuda a averiguar ello. ¿Qué cosa? De qué hay detrás de esta conducta problemática, porque siempre hay factores detrás de la conducta, siempre. Si yo solo trabajo lo superficial, no voy a trabajar la causa, que la causa es llamar la atención del papito de la mamá. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros realicemos ello. ¿Listo? Chicos, ¿alguna duda o todo está claro? Ok, todo claro. Perfecto. Bien. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. A ver, para iniciar la intervención hay que tener muy en claro cuáles son los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son las conductas que deseamos eliminar o las conductas que deseamos implementar dentro del repertorio conductual del paciente? ¿Bien? Para ello, yo tengo que haber realizado una correcta evaluación y establecer una presunción diagnóstica. ¿Listo? Entonces, yo tengo ya los resultados y de acuerdo a los resultados voy a establecer objetivos, ¿sí? Objetivos para llevar a cabo el cambio. Entonces, una vez que yo ya tengo ya los resultados y la presunción diagnóstica, realizo el programa de intervención terapéutica, ¿sí? Que es el segundo proceso, es decir, ¿cómo se divide ello? A ver, les explico un poquito. El primer proceso es la evaluación, ¿sí? El segundo proceso es la intervención, el programa de intervención de la psicoterapia.
El tercer proceso, tercera parte, es el seguimiento, ¿sí? La prevención de recaídas, el seguimiento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que yo suelo trabajar? ¿Bien? Me funciona mucho y hay varios psicólogos formados en la TCC que también tienden a trabajar de esta forma. A ver, acá nosotros realizamos todo lo que es la aplicación de pruebas, la entrevista y la observación, ¿cierto? Todo ello, y ya lo hemos visto. Perfecto. Tenemos los resultados y de esta forma pasamos a la segunda etapa del proceso, que sería la intervención. En la mitad de este proceso de intervención, yo realizo un retest. ¿Qué es un retest? Son algunas pruebas que tomé en un inicio para ver objetivamente cómo van los indicadores. Por ejemplo, si aquí salió negativo, perdón, baja autoestima, probablemente aquí la autoestima esté en un promedio o quizás está un poquito más o menos, ¿sí? Dependiendo. Ello me va a permitir ver de manera objetiva y estadísticamente cómo es que vamos en cuanto al avance de la terapia. ¿Listo? Una vez que nosotros ya realizamos esto, continuamos y vemos objetivamente cómo está el paciente. Si nosotros vemos que ya está dentro de lo que se espera, pasamos al seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Cuando nos estamos viendo con el consultante una vez cada 15 días, ¿no? O 2 veces al mes, ¿sí? O una vez al mes, o cuando el paciente lo requiere. ¿Listo? Entonces, de esta forma solemos manejar. Ahora, con el programa de intervención, siempre tratemos de aplicar técnicas que estén adaptadas al problema, ¿sí? Siempre. Entrenamiento en las realizaciones de las tareas, ¿sí? Es decir, las tareas que dejamos en casa, para la casa. Y bueno, primero nos vemos de manera semanal, ¿no? A veces nos podemos ver 2 veces a la semana o una vez a la semana, luego de manera quincenal, una vez cada 15 días y después de manera mensual, ¿no? Una vez al mes, dependiendo de la evaluación que realizamos. ¿Listo? Y es algo así como nosotros, o bueno, yo particularmente lo manejo. Eso es como una síntesis del programa de intervención. Ojo, fecha de intervención, no de evaluación. La evaluación ya lo hice, ya tengo los resultados y esa es mi intervención. Por ejemplo, en la sesión número 1 voy a abordar la ansiedad. ¿Cuál es el objetivo? Reducir los niveles de ansiedad. ¿Cuáles son las técnicas terapéuticas que voy a utilizar? La respiración profunda y la relajación por tensión. ¿Listo? Ok, en la sesión número 2 vamos a identificar los pensamientos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ascensión? Es identificar las distorsiones cognitivas. ¿Qué técnicas voy a utilizar? La técnica de la flecha descendente y la detección de distorsiones cognitivas. Y así sucesivamente hasta la sesión que veamos prudente. ¿Listo? Este formato, a mí particularmente, me ayuda a llevar a cabo de manera más estructurada y ordenada los objetivos planteados. Es decir, ya tengo los objetivos de acuerdo a los indicadores, ¿bien? De acuerdo a los indicadores que haya resultado bajo el consultante o el paciente. ¿Listo? Ahora, en el caso de los niños o en el caso de los adolescentes, eso también me permite como para informar a los papitos qué es lo que estamos haciendo. Si bien por ética no podemos divulgar lo que nos comenta, ¿no? Los pacientes, pero sí podemos decir que estamos trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque los papitos también necesitan tener esa información, además de la psicoeducación. ¿Listo? Y bueno, eso es lo que les decía, ¿no? Nosotros realizamos una evaluación posterior al tratamiento, un
pretest, que es la primera evaluación, y un posttest, que es la segunda evaluación en el proceso para llevar a cabo ya el alta al paciente. ¿Listo? Y bueno, en la fase de prevención de recaídas, también lo hacemos entre 1 a 3 sesiones. Aquí nosotros analizamos cuál ha sido o cómo ha sido la evolución del problema desde el inicio hasta el final del tratamiento. ¿Sí? En estas 3 sesiones o 2 sesiones realizamos un resumen de las técnicas aprendidas a lo largo de todo el proceso y también se va a analizar el afrontamiento de posibles problemas futuros. Hipotéticos, ¿qué pasaría si? ¿Qué técnica utilizarías? ¿Cómo la vas a utilizar? ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la autoeficacia del paciente y eso es lo que les mencioné en un inicio, en la primera clase. Parte de los objetivos de la TCC, buscamos la autoeficacia del paciente. ¿Listo? Y a través de la prevención de recaídas, nosotros vamos a ver qué tan está el paciente con las técnicas, ¿sí? Qué tan familiarizado están con ello. ¿Bien? Y bueno, aquí es más que todo el análisis experimental conductual, ¿sí? Que nosotros realizamos en las semanas. Ahora, ello pues tiende a ser opcional, ¿sí? Hay algunos que lo suelen utilizar, otros que no. Bien, eso va a depender mucho ya de cómo ustedes lo manejen. ¿Listo, chicos? Y bueno, esto sería todo con relación a la segunda clase. A ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo así, César? ¿Cómo en la segunda es con la TREC? No logro entender. ¿A qué te refieres? Ah, ya, en la segunda sesión son técnicas cognitivas conductuales. Eso también lo vamos a ver en las próximas sesiones. La técnica de flecha descendente es parte de la técnica cognitiva conductual, que también lo suelen utilizar en lo que me mencionas. ¿Sí? Bueno, chicos, esto entonces sería todo. Si hay dudas, consultas, también me pueden escribir. Ideas irracionales. Sí, hay ideas irracionales y distorsiones cognitivas. ¿Ya? Son dos distintos. Que en realidad tienen el mismo fin, ¿no? Porque son dos, bueno, son pensamientos que surgen, pero, mejor dicho, que se filtra de manera distorsionada, errada, ¿no? De esta forma realizamos lo que es la interpretación y, bueno, la interpretación tiende a ser errada, equivocada o distorsionada. ¿Listo? Pero de todas formas también les voy a enviar ellos. Ahí les espero. Bien, entonces, César, para que lo tengas en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, la TREC, ¿sí? A ver, la terapia cognitiva es de Aaron Beck, ¿sí? Que Aaron Beck trabajaba mucho con las distorsiones cognitivas, ¿listo? Y, bueno, claro, con las distorsiones cognitivas. Y la TREC, que es la terapia racional emotiva conductual, es de Albert Ellis, que Albert Ellis las denominaba creencias irracionales. ¿Listo? A ver, ¿qué significa las siglas de la TREC? Terapia racional emotiva conductual. Acá también te respondió. ¿Listo, chicos? Bien. Listo, Rose. Bien, chicos, entonces ya nos estamos viendo la próxima sesión, que sería el día viernes a la misma hora. ¿Sí? Claro que sí, César. Es bueno. Gracias a ustedes y ya nos estamos viendo. Que tengan una bonita noche. Cuídense mucho. Adiós.